Buenas. En una nueva entrega de En otras palabras, nos resulta muy grato contar con la presencia del general Demóstenes Félix Paniagua, general de la Policía Nacional en retiro, instructor, profesor de las escuelas de formación militar y policial y actualmente presidente de la Fundación Epopeyas y Próceres, una fundación educativa que busca rescatar grandes episodios de la historia nacional. Lo hemos invitado precisamente para hablar de un tema que él conoce ampliamente, un verdadero experto en la historia militar de República Dominicana. Entonces vamos a hacer en esta entrega de En otras palabras un repaso por episodios de la historia nacional, episodios nacionales, sobre todo en el campo bélico, que han sido decisivos en la definición de la nación dominicana y de su historia. Y agradeciéndole haber acogido esta invitación, quisiéramos de entrada ya empezar por la época colonial, porque la República Dominicana se crea en 1844, pero hay una etapa de formación de la nación, donde se van forjando, donde van surgiendo, donde se van trabando los vínculos de una comunidad nacional que ya preexistía antes del surgimiento propiamente del Estado. Y esos episodios necesariamente hay que rememorarlos porque son parte de la memoria histórica y a veces es bueno, o siempre es bueno, buscar en el pasado las claves del presente y sobre todo los elementos para proyectar el porvenir. General, muy contento de tenerlo aquí en otras palabras y quisiéramos empezar con ese periodo colonial donde fueron forjándose las armas y el espíritu bélico de los dominicanos. Bueno, pues buen día, pueblo dominicano, y gracias a usted, mi hermano y amigo, licenciado Pelegrín Castillo, por invitarme a este programa también, que habla del cimiento de la República Dominicana. Ahora quisiera empezar con un hombre que, importando su ideología, aunque no era dominicano, pero al llegar a Santo Domingo dijo, en una ocasión, en el año de 1998, y me refiero al comandante Fidel Castro Ruz. Ya él siendo un hombre cuasi octogenario en ese momento, en el 98, al pisar a Santo Domingo dice, siempre se me dijo desde niño que al lado de la isla de Cuba existía la isla de Santo Domingo, específicamente la República Dominicana, que es un pueblo de leyenda. Sí. Entonces, él mismo agregaba que no había alegría más grande y satisfacción más grande de un noble corazón cubano que pisar esa tierra de leyenda que era el pueblo dominicano. Sí, muy bien. Entonces, el pueblo dominicano, que es la primera tierra que pisa Colón, específicamente, y trae los padres dominicos, y de ahí viene el dominicano como gentilicio. Los primeros años se forman las ciudades y se hace con los nativos. Sí. Pero al importar negros específicamente de la costa del África, y después de 1825, es decir, de 1505, que se forma la ciudad de Santo Domingo, sí, son 20 años, y 20 años cambian la generación. Por una razón de carácter estratégico ya de las autoridades españolas, envían a los esclavos negros, lo utilizan entonces para producir las azúcares, y lo envían a la parte más agreste, que en el vocablo de los nativos se llama Haití. O sea, altura. Por eso cuando uno va por Samaná, le dicen los haitises, sí, o sea, las alturas. Sí. Y ahí comparativamente se van creando dos nacionalidades, no dos estados. Ahora también la mezcla del nativo que le llamaron indio, con el negro puro africano, viene el mulato, que ya existía el criollo, sí, que era para mí la mezcla entre el blanco que viene de Europa, que eso, sí, lo conocemos. Entonces, al nacer
Al darse esas dos nacionalidades con costumbres diferentes, Sí, ya comienza entonces también una lucha en la isla. sí, Independientemente de que la parte de Occidente era la parte más agreste, como dijimos, pues tenía que venir a buscar desde el agua sí. a la parte este, que es donde nos toca a nosotros los dominicanos. Don Pedro Mir escribió una obra célebre a propósito de leyendas. Sí. 3 leyendas de colores, hablando precisamente de cómo aquí en la isla de Santo Domingo se produjeron las 3 primeras grandes rebeliones contra el dominio español. La rebelión de Enriquillo, La de Riquillo, que terminó en un tratado de paz, la rebelión de Roldán y la rebelión de los negros, que se insurreccionaron y se fueron al Maniel. el Maniel es lo que hoy es San José de Ocoa, San José de Ocoa. el pueblo dominicano. Esas 3 rebeliones fueron frente al orden colonial, pero implicaron batalla, implicaron insurrecciones, implicaron lucha y quizá ahí el germen de un espíritu indómito. Eso es así. Sí. Ahora, volvemos y caemos. Es imposible nosotros hablar de las batallas porque guerra por guerra es una fábrica de muertos. Sí. Y la batalla es un conjunto de combate, pero las batallas lo que constituyen esos actos bélicos, la extensión de la guerra. Okay. Por eso decía von Clausewitz que la guerra es la extensión de la política por otros medios. Por otros medios. Sí. Ante esa lucha entre Occidente, es decir, la parte occidental, lo que hoy es Haití, y los orientales, en este caso los del este, vinieron la guerra por el agua. Sí. De ahí es que el río, el Olivar, ahí donde está Santiago Rodríguez, o el Bajo Yaque, se le dice, se armó un rebú, Sí. que es una palabra que viene del río Rebú, Rebú, sí. como le decían los que tenían lengua francesa y las colonias. No Sí, vamos a entrar sí, a la sí, historia sí. de la colonia porque no nos daría el tiempo. Sí. Dada esa circunstancia, viene el gobernador Osorio y hace lo que se llama las devastaciones de Osorio. Saca los pueblos de la parte occidental de nosotros para tratar de quitar el abastecimiento a los negros, que son colonias, no por negros, sino franceses, y en ese entonces las relaciones entre Francia y España no eran las mejores. Sí. Incluso eso trajo mucho antes, eso trajo la paz de Westfalia, Sí. para parar esa guerra de los 30 años entre los franceses Sí. y los hispanos, es decir, los españoles. Ahí, con esas devastaciones de Osorio, se da exactamente en lo que es el fuerte de Vallajá hoy, que es lo que es Cabo Haitiano, la segunda ciudad de Haití, en esas inmediaciones entre Montecristi y el fuerte de Vallajá, esa sabana de Sabana Grande de Limonán, y entonces se da la batalla de Sabana Grande de Limonán o fuerte de Vallajá el 21 de enero del 1670 y algo así. En el 1600, el siglo XVIII. O sea que el 21 de enero no solamente se celebra la advocación de la Virgen de la Altagracia, sino la batalla de la Limonada. Y hay una relación entre ambas fechas. Claro que sí, porque bajan la gente de aquí del este. Sí. Ya nosotros tenemos la tradición de la llena eres de gracia, porque la Biblia habla de la Virgen María, Sí. no de la Altagracia. Sí. Lo que pasa es que ahí viene el asunto, llena eres de gracia. Sí. Y a la Virgen María, porque Sí, sí, Virgen sí. solamente Sí, una. sí. Entonces la gente del este se lleva a la Virgen como algo espiritual y en esa batalla pierde la vida el comandante de la parte occidental o los afrancesados, Dacusi. Sí. Ahí le quitan la cabeza, Sí. cerca de Mao Valverde. Eso es la historia, ahí empieza nuestra historia. Claro, ya había habido la rebelión de Riquillo y la de Roldán, Sí. pero ya metiéndonos más Sí. al asunto de eso. El primer individuo que se declara dominicano, que quiere decir descendiente de los padres dominicos, entonces todo aquel que hablaba castellano y era evangelizado, que se persignaba como nosotros, y hablaba castellano, se sentía dominicano. Y el primer individuo, según registra las historias más antiguas, que se lo llevan preso, las colonias francesas, era de nombre Montoro. Y Montoro, que tenía un pasto de ganado,
para ese entonces, en los lados de Dajabón, al llevarlo preso al fuerte de Vallajá, allá al lado, lo que hoy es Cabo Haitiano, dice, pero ¿y por qué yo estoy preso aquí? Si yo soy dominicano. O sea que el individuo que primeramente aquí es fusilado por llamarse dominicano, la historia no lo registra, salvo algunas excepciones, se llamó Montoro. Interesante ese dato. Que es el primer individuo que lo fusilan por ser dominicano y le quitan su ganado. Sí. Y él está peleando, ¿por qué? Porque el que más tiene más que perder. Pero después de esa batalla, la limonada, se da otra batalla, porque esa fue... Sí, pero ahí nace lo que se llama la paz de Nimega. De Nimega, sí. Y después se hace el tratado de Risuí. Sí. Después Aranjuez, que en 1877, que ese sí delimita. 1777, ya delimita la isla. Sí. 1777. Pero República Dominicana ha luchado por su identidad. La comunidad dominicana, vamos a decirlo así, la comunidad dominicana ha luchado por su identidad, por su espacio, por sus valores frente a muchas fuerzas. Ahí se estaba luchando frente a los colonos franceses, pero después Inglaterra, viendo la importancia de la isla, mandó una gran flota para ocupar la isla. Inglaterra siempre tuvo... ¿Qué se dio ahí en términos bélicos? Que aquí se da lo que se llama la operación de Penn y Venables. El general Penn con el almirante Venables, la coordinación de dos fuerzas, y lo manda con una cantidad de 6.000 hombres al área del Caribe, que ya era conocido, como decía el almirante Nelson, los marinos lo hace el Caribe, aunque los almirantes lo hace la corona. Sí. Y cuando ven esta isla atractiva, con muchas aguas, pues tratan de desembarcar tropas, específicamente en lo que es el lado de Matahambre de nosotros. Viene siendo como el sector de la feria, sí, en todo ese litoral sur que abarca hasta la punta de Palenque. Sí. Y hay entonces unos nativos aquí, encabezados por un negro puro llamado Lemba, sí, pero se sentía dominicano porque hablaba castellano, y se le enfrenta y le hace una matanza de más de 1.500 hombres en menos de una semana. O sea que fue una batalla para la época, no, era una batalla. Importante. La leyenda de que fueron los cangrejos que eso, provocaron... No, lo que pasa, ¿cómo va a ser los cangrejos? Eso fue hombres con lanzas. Porque hay una leyenda que dice que los británicos se retiraron, los ingleses se retiraron porque temieron a un gran ejército, y que en el fondo no era un gran ejército, sino un movimiento en tiempo de tormenta de millones de cangrejos. No, como eso es una leyenda. Como un cangrejo se lo comen, porque yo vi, los ingleses son irlandeses de Escocia, y el cangrejo no les es conocido. Sí. Por eso los ingleses continúan su paso hacia Occidente y se adueñan de lo que hoy es Jamaica, por la gran resistencia que tuvo aquí. Sí, sí, sí. Y también los haitianos le hicieron resistencia a ellos. Sí. Pero específicamente del lado hispano fue que le interesaba más. Y fue siempre de interés para los ingleses. Eso da la formación de un estado que se llama Pensilvania. Sí. Porque el almirante Penn le pagaron incluso, el almirante... la compañía Penn, de Indias sí, le pagaba con tierra, y por eso le dan esos predios que lo que hoy es Pensilvania, uno de sus hijos. Ahora, volviendo, ahí se da lo que se llama la batalla de los morenos, el batallón de los morenos, específicamente los cimarrones, que aquí hay un curso que se llama cimarrón en honor, y se hizo ahí en la Puerta del Conde, que no existe, que existe la Puerta del Conde, que es el altar de la patria. Había una que estaba frente a Radio Guarachita, que desapareció. Bueno, pero esa resistencia la dirigió el conde de Peñalba. De Peñalba, pero... Que por eso se llama la Puerta del Conde. La Puerta del Conde. Ahora, lo interesante es que se hizo otra puerta también a un negro. Sí. La Puerta de Lemba. Sí. Lo que pasa es que la Puerta de Lemba, cuando tumbaron la muralla, ya para el gobierno del general Lerox, de Ulises Heró, pues desapareció la Puerta de Lemba. Que hay gente que está muy equivocada, a veces tiene la confusión de que la Puerta del Conde se llamó Lemba. Y si buscamos los mapas de arquitectura, yo que hice un estudio sobre la arquitectura castrense de la ciudad amurallada, era otra puerta que ya no existe. Bueno, vamos a hacer un alto y en el próximo segmento vamos a analizar
vamos a empezar a analizar lo que fue la batalla ya no quedaría más señera, la batalla de Palo Hincado, y otros hechos de guerra ya de la República de la comunidad dominicana y de la República. Sí. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. Continuando con este programa, en otras palabras, dedicado a analizar los grandes hechos de armas de la República Dominicana, con el general Demóstenes Félix Paniagua, gran entendido, especialista en este tema, acordamos que íbamos a abrir este segmento analizando la batalla de Palo Hincado. En la historia se pone de resalto que los haitianos derrotaron a las tropas francesas que envió Napoleón Bonaparte a ocupar la isla de Santo Domingo y a sofocar la rebelión de esclavos. Pero es cierto que lo hicieron en la parte occidental, pero en la parte oriental quedó un remanente de tropas francesas y el punto final a la ocupación francesa, a lo que se conoce como la Era de Francia, fue precisamente la batalla de Palo Hincado. Quisiéramos que nos describiera en líneas generales cómo se dio esa batalla, qué actores intervinieron, cuáles fueron los desencadenantes. Tengo que irme a Europa obligatoriamente, Sí. porque las decisiones políticas, específicamente de estas islas, no solamente de estas, sino la de Rico Borinquen, la misma isla de Juana, que hoy es Cuba, y todo el Caribe y todo el hemisferio tenía que ver mucho con lo que pasaba en Europa. La Revolución Francesa de 1789, que da los derechos del hombre, no los derechos humanos, porque ya los derechos humanos es producto de la Carta de San Francisco, pero fue un avance. Eso favoreció bastante al pueblo haitiano, donde ya a partir de 1789 los mismos franceses le permitieron hasta grado de oficiales incluso a esos negros esclavos y les dieron ciertas libertades, y de ahí que nace la figura de Toussaint Louverture. Los generales negros republicanos fueron clave para mantener a esa colonia bajo el dominio de la República. Claro. Ahora, Haití, en 1801, hace su intento de ser independiente, no obstante había un tratado donde ya la isla completa de 1795 era francesa, era del dominio francés, incluso mandaron un general que era cuñado de Napoleón. Leclerc. El general Leclerc, que se dice que muere de los lados de Samaná. Hay otras cosas que no vale la pena, que siempre se han dicho, porque existen en las cortes como de Paulina Bonaparte. Exactamente, el caso de Paulina, pero ese es un caso muy personal, de que había muchos problemas entre ese cuñado y la hermana, y eso es un exilio que le tiran a Leclerc. Y muere aquí de paludismo, que el paludismo fue el general que más causó a los europeos estragos siempre. Entonces Haití aprovecha eso. Toda la isla es francesa, se insubordinan contra los franceses, pero fue reducido a prisión y por eso Toussaint Louverture en 1801 declara el Estado independiente pero del lado de Haití, y entonces eso hace que lo agarren preso
porque él se atrevió, incluso sin permiso de la corona, invadir la parte este, sin el permiso de la corona y lo que era un gobernador. Ante esa situación, él muere preso en el fuerte de George. Sí. Ese es el primer intento. Los haitianos en el 4 se independizan, pero ningún estado, Estados Unidos no les reconoció la independencia. O sea, por eso ellos tuvieron que pagar hasta el año 50. Desde 1801 Jefferson había declarado, creo que siendo pero secretario no de Estado, había reconocieron. dicho que había que aislar la peste de la rebelión a la isla de Santo Domingo. Porque ellos tenían esclavos. Porque ellos tenían allá. muchos esclavos y no querían aceptar como Estado, en condiciones de igualdad, a un Estado que surgía fruto de una rebelión de esclavos. Mas, sin embargo, Sí. de la parte occidental del río Masacre, del Dajabón y del Pedernal, no había esclavitud. Sí. Aquí nunca hubo esclavitud. No. Muy poca, o sea, no hubo. Muy atenuada. Muy atenuada, se utilizaba Sí, un sí. negro, pero no había el mercado de Sí, negro, sí. en el otro lado sí. Entonces República Dominicana también se inspira con ese proceso revolucionario de Haití, pero quiere tener su propia identidad. Los franceses, con problemas en Europa, en ese entonces, las guerras napoleónicas que conoce, también nosotros aprovechamos la oportunidad y en el mes de diciembre, el 8 de diciembre de 1808, se juntan dos individuos con liderazgo y con don de mando, capitanes providenciales. Y ahí viene ese acuerdo entre Juan Sánchez Ramírez, Sí. un hombre del Cotuí, que representaba a la banda norte, como se decían otros, Sí. y Siriaco Ramírez, Sí. un hombre de la banda sur. Sí. Se concentran específicamente la persecución de ellos en donde se le llama la cañada de Guayquía, que eso es la entrada, el arroyo Guayquía, de lo que hoy es Santa Cruz del Ceibo. Del Ceibo, sí. Y ahí se da lo que se llama la batalla del Palo Hincado, porque ese lugar se llama Palo Hincado, donde el mayor general del ejército napoleónico, Ferrán, se suicida al ver que es derrotado por unas tropas descalzas cuando este es un ejército Sí. imperial. De ahí nace la figura también militar de Pedro Santana, Y los ateros porque irrumpen. Ramón Santana, que era un atero Sí. y un hombre con liderazgo, o sea que tenía hatos, que tenía ganado, que tenía más de 200 cabezas, era un atero. Y entonces también estaban los aticos y los atillos, que eran más Sí. pequeños. De ahí que está Atillo Palma, Atillo sí. San Lorenzo, Atillo San Cristóbal, los Atos del Prado, Sí, sí. el Hato Mayor, Hato Mayor del Rey. Hato Sí. Mayor del Rey, porque Sí. es una gran sabana Sí, de sí. ganado. Sí. Entonces, don Ramón Santana, el papá de los mellizos, Sí. Ramón y Pedro, Santana. participa ahí y siempre dice la historia que se llevó la cabeza del general Ferrán en una pica, que es una lanza, a la plaza, o sea, el lugar donde está hoy la iglesia de Santa Cruz del Ceibo, y ahí llevó donde se celebra la muerte. Ahora, ahí entraron también los ingleses, que eran enemigos de los franceses y se disputaban el Caribe, y nos dieron ciertas ayudas, y por eso, sitiada la capital, tienen que irse de aquí en 1809 los franceses y los ingleses se les recompensó también con oro y con ciertas cosas, y entonces ahí se hace un Estado dominicano, claro, no como Estado organizado. Sí. Nosotros nos sentíamos hispánicos, Sí. y por eso Juan Sánchez Ramírez se declara español y busca el auxilio de su reina. Pues es el periodo conocido como la España boba. Que muy mal Sí, mencionado, y que sí. no éramos españoles, sí. Aquí se hizo en 1810 lo que se llama el Tratado de París, porque París es Sí, la sí, capital de los tratados, Sí. donde nosotros volvimos a ser colonia de España. Sí. O sea que esto no era de que apelando al Tratado de Aranjuez, del 1795, Sí, no, que los haitianos cuando no, ocupan aquí en el 22, sí. dicen no, porque la isla entera es francesa y nosotros se la quitamos a los Sí. franceses. No, ya eso no existía, porque estaba el Tratado de 1810, Sí. que era el que nosotros apelábamos, y estaban las fronteras de Aranjuez. Hay un episodio. Ahí nace el machete, perdón, Sí. licenciado, como instrumento de labranza. Como aquí no había fusiles,
Entonces, ese es el arma de combate. Cuando en Sudamérica avanza el movimiento de insurreccional frente a la metrópoli española, viene entonces un movimiento importante en República Dominicana para lograr una independencia que se conoce como independencia efímera, pero al mismo tiempo un movimiento de adhesión a la Gran Colombia, y lo encabeza el célebre estadista, porque era un estadista, Núñez de Cáceres, rector de la Universidad de Santo rector de la Domingo. universidad. Pero eso dura poco, porque en términos, vamos a decir, de apenas 2 meses, luego viene una ocupación. Y es un tema controvertido de cómo se produce esa ocupación. Hay quienes sostienen que había sectores de la vía nacional que preferían la adhesión a Haití, y que incluso los haitianos habían mandado sus emisarios a trabajar en la parte oriental para lograr que la parte oriental se adhiriera. Y ahí hay un célebre coronel, decir Dalmací, sí, que es representativo de lo que fue esa corriente. Realmente, en cuanto a ese momento de la historia que fracasa la independencia efímera, ¿por qué no hubo resistencia? ¿Cuáles fueron los factores que determinaron esa caída tan fácil del nuevo Estado? Aunque hubo intentos, como el caso de Juan Barón, que le hizo frente, sí, y hay un pueblo que se llama así, y Francisco Antonio Miniel también, fue de las figuras sí, también. Miniel le hizo frente. Sí, hubo también el levantamiento de aquí, de la entrada de la capital, de los Alcarrizos, sí, sí. Ahora, aquí no había fuerza militar. Entonces, con la muerte de un líder con carácter, que era Sánchez Ramírez, que por cierto vivía a donde hoy está la presidencia de la República, por eso le decían el Alto del General, y su viuda queda, y le da lo que se llama el Alto de la Generala, se llamaba eso ahí, en los mapas antiguos, a donde hoy está el Palacio de la Presidencia. Ese vacío de poder y de liderazgo, no había una cohesión ni ideológica ni militar. Y bien usted lo dijo, aunque tenías dotes de estadista por su intelecto, pero no tenía esas fases militares en un pueblo analfabeto. Tienen que estar en consonancia los gobernantes con los gobernados. Sí, sí, sí. Un pueblo de analfabetos, un pueblo de hombres con manos callosas y de la brida del caballo guerrero y el machete en mano, no puede tener a un intelectual del fuste, del licenciado. No, había un abismo entre lo que era Núñez de Cáceres, que después terminó en México. Entonces los haitianos, que ya habían tenido un proceso revolucionario de guerra, que se habían quedado con parque militar, aunque lo compraron de los franceses allí, nos llevaba mucha ventaja porque tenía un Estado ya más sólido que de nosotros. Además, la producción de ellos, era en muy cuanto al superior. azúcar, era superior. Sí. Y aunque no había mercado de negro, su situación geográfica, estando específicamente, y ahí nos vamos a la geopolítica, en la parte que es el camino real hacia Europa, que se llama el Paso de los Vientos, tenía una economía más fuerte. Más fuerte. Entonces, nosotros con una economía débil, no tenemos un líder con carácter guerrero. Y la relación demográfica era 8-1. Pero la aceptación del pueblo dominicano al dominio haitiano siempre fue un problema, porque es mezclar el agua y el aceite, no por ser negro, es la costumbre. Núñez de Cáceres, cuando le entrega las llaves de la ciudad, en el discurso de entrega, le advierte que hay una comunidad donde hay valores, donde hay identidad, donde hay lengua, donde hay una cultura diferente, y que la existencia de una buena relación iba a depender de que se respetara esa comunidad, esos rasgos propios de este pueblo dominicano. Pero Boyer tenía que hacerlo. Con eso no justifico yo, desde el punto de vista geopolítico, porque él tenía un problema de presión social y aquí era que estaba la tierra para repartirla. Bueno, vamos a hacer de nuevo un alto y en el próximo segmento vamos a analizar ya otras vertientes, sobre todo la fase de la independencia del 27 de febrero. Claro. Sí.
Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. Con este programa, en otras palabras, dedicado a analizar los grandes episodios nacionales, especialmente los hechos de armas más relevantes del pueblo dominicano, un pueblo que ha luchado, como hemos visto con la exposición del general Demóstenes Félix Paniagua, por su identidad con Francia, con España, con Haití, con los Estados Unidos. Bueno, ahora quisiéramos hablar del momento cumbre, la independencia, como después de 22 años de ocupación, Haití, en República Dominicana, viene un movimiento que unifica a muchos sectores, casi todos los sectores de la vida nacional, se suman, aprovechando una coyuntura muy especial que se da en Haití, una revolución, divisiones internas en Haití, pero empieza el nuevo Estado a afirmarse con hechos de armas. En marzo, las dos grandes batallas que celebramos, pero en el proceso de finales de febrero, marzo, ¿cómo se van definiendo esas fuerzas? El papel que usted es un estudioso de la figura de Bobadilla, el papel de armar la resistencia, quiénes aparecen en escena, por qué aparecen en escena, Sí, el papel de los batallones de morenos. excelente. Sí. Bueno, hay una situación, volvemos y caemos, ninguna guerra se da si no hay lo que se llama los intereses políticos, los intereses nacionales, como le decimos. Con la llegada aquí de un joven llamado Juan Pablo Duarte, para 1836, se comienza un aspecto muy interesante en la vida política dominicana. Aunque había un joven apellido Pimentel que vivía en las matas de Farfán, tenía también otro movimiento para tratar de separar a la República Dominicana de Haití. Una figura de importancia que había sido diputado en Haití llamado Buenaventura Valls y Méndez, un hombre con muchas luces, un hombre inteligente, sí, también tenía un movimiento en Asua. Ahora, el que tuvo mayor aceptación dentro de las clases pensantes fue liderado por Juan Pablo Duarte con el movimiento de la Trinitaria en 1838, que no se paró en esos 6 años hasta el 44 ver la proclamación. ¿Qué es lo que la proclama? Anunciar que nosotros teníamos el interés de independizarnos de Haití porque éramos de clases diferentes. El manifiesto del 16 de enero. Entonces, Duarte no está aquí, pero los trinitarios tenían la conciencia, y está la figura de Sánchez y de Mella, que vivía en San Cristóbal, casado con una joven también, que su papá tenía una de las pulperías más grandes, don Gertrudis Brea, sí, el papá de Josefa Brea, sí, y su hermano Ildefonso, son una familia de próceres, y vivía en San Cristóbal, porque Mella tenía una clase social más alta, porque Sánchez lo que era en ese momento era sastre. sí. Y además, pero ya Mella exportaba madera y tenía relaciones aquí con Juan Cohen, el hombre más rico, Sí. que tenía, y tenía relaciones con Abraham Cohen. Abraham Cohen, Abraham que era un Cohen. judío que vivía Sí. aquí. Y Mella Que tenía... salva a Duarte de ser fusilado. Sí, sí, y por salvar Mella. Por salvar Mella. Sí. Eso es así. Sí. Entonces Mella es que tiene relaciones con el viejo de la sabiduría, con el Licen, como otros le decían, con su apodo de Chapapote.
el individuo que había sido escribano en la Corte Suprema de Justicia de los tiempos coloniales, el individuo que había sido vicerrector académico de la universidad que los haitianos hacían 22 años había cerrado, sí. que es Tomás Bobadilla y Briones. Entonces, Tomás, viejo zorro, colaborador de Boyer, mas sin embargo no colaborador de Herald, porque ese es lo que usted explicó. Haití en ese momento, mientras tuvo Boyer, aquí no hubo movimiento. Pero ya Boyer llevaba 28 años en el poder, ya era un hombre con 70 y tantos años, que era muy viejo para la época, sí. Y entonces creció ese coronel llamado Charles Herald, alias Riviere, sí, que era comandante de la Guardia Presidencial, y lo sustituye. Entonces Haití entra en una división, porque esos gobiernos, porque el poder no solamente golpea, licenciado, sí, el poder también seduce. Seduce. Las mieles del poder, llama a los hombres, a las mujeres como las luces, a las mariposas, dice Balaguer en Los Carpinteros. Entonces, ante esa situación, que Haití tiene divisiones, producto de 28 años de dictadura que se ha caído, y un nuevo régimen, eso fue caldo de cultivo para nosotros los dominicanos, específicamente con el ramo ideológico. La figura de Bobadilla es Mella que se le acerca, porque Bobadilla vive en una casa que es la zona colonial y Sánchez no tiene esa categoría social, no patriótica. Entonces Mella se le acerca y van allá. Cuando él ve que Mella y le lleva la lista, dice, mira, aquí hay una conspiración, dice, ¿quiénes están? Dice, está Juan Cohen. ¿Cómo? Abraham Cohen. Abraham Cohen. ¿Y quién más? Aquí está Manuel Jiménez, uno de los hombres también prósperos. Que llegó a ser presidente. Después, sí, es como decir una conspiración ahora, excúsenme la mención. Sí. ¿Y quién está? No, está Pepín Corripio, está Rafael Perelló, está fulano de tal, está el doctor Castillo. Y espérate, el asunto va serio, esto es una cosa de muchacho. Y Bobadilla también, y fue oportunista, dice, no, ellos le llevan un papelito, no, vamos a hacer un manifiesto que va a servir como acto constitutivo, y será un documento oficial firmado por todo el que está esto para decirle al pueblo haitiano, y hasta el día de hoy ese es el único documento. El manifiesto del 16 de enero de 1844, que es el que llama a juntarse a toda esa juventud comprometida, ese martes glorioso, martes, fue un día martes, de 1844, y se dan cita en La Sabana, lo que era la Puerta de Misericordia en tiempo de la colonia, porque ahí era que se ahorcaban los condenados a muerte, por eso la Misericordia, o Puerta de los Sureños, porque el Conde era el camino al Cibao, lo que era 30 de marzo, y entonces la Puerta de la Sabana. Ahora, ahí queda la pulpería, que es Romódromo ahora, de don Gertrudis Brea. Por eso esa arma de 40 milímetros, que era un fusil de los tiempos de la colonia, que le decimos un trabuco, el trabuco naranjero, estaba ahí guardado. Porque Mella vivía en San Cristóbal. Y por eso se da ese acto. O sea, no es pura casualidad, no es un accidente. Eso estuvo planificado. ¿Y por qué a las 11? Porque las farolas de la ciudad, que se prendían con aceite de coco, se apagaban a las 11. Y no es un accidente. Ese disparo al aire es una diana inmortal. Es cierto que hubo un momento de vacilación. En todos los movimientos. Que algunos se habían dilatado en llegar, quizás porque había mucha presencia militar en curso. Presencia militar había muy poca. Porque aquí el 31, el 32 y el 33 batallón de infantería de línea, producto de una conspiración delatada, que siempre se ha dicho que fueron los mismos trinitarios, que hubo personas, se habían trasladado. Lo que pasa es que ellos repelieron allá y lo mandan en diciembre para acá otra vez. La rebelión fue en julio, cuando se tiene que asilar Duarte, ese grupo de 1842. Pero ya en diciembre los batallones regresan aquí, que fue determinante, porque ahí están los hermanos Puello. Y ahí está la figura de Felipe Alfao, que eran militares. Está el coronel Roca, que eran militares de profesión, claro, de la Guardia Nacional. Y ya la Guardia era nativa. Concluyo esto, porque yo sé que el tiempo es tirano en esta situación, que no solamente con proclamar eso, y el general Mella, ante la cierta indecisión, hace un disparo y ahí se sube la adrenalina. Y aparece Sánchez, que es el jefe político en sí, y sube la primera bandera. Ahora, ¿por qué la bandera
aparece tan rápido? Porque donde está hoy Paco, hasta 1904 tuvo el ranchón viejo ahí, vivía una comadre de Duarte, que era Concepción Bona. Y la bandera, que ya estaba diseñada, aunque no tenía el escudo de armas, sí, la trajeron del bohío de Concepción Bona, que Duarte había sido el padrino de su matrimonio, sí, y entonces es la primera bandera que la sube Sánchez. Ahora, el primero que dice Dios, patria y libertad fue el licenciado Bobadilla. Vamos a hacer de nuevo un alto y ya en el segmento final vamos a hablar de otros episodios. Evidentemente vamos a tener que hacer varios programas porque estos temas son enormes, con muchas ramificaciones, muchas vertientes. Vamos a esperar ya en el próximo segmento a terminar con el análisis de este tema y de otros temas relacionados. Su futuro crece conmigo y con Milex Kinder Gold, porque contiene los probióticos y prebióticos que él necesita para fortalecer su sistema inmunológico. Por eso soy una mamá leona y siempre cuento con Milex Kinder Gold, la leche recomendada por pediatras que saben de nutrición. En este segmento final del programa, en otras palabras, dedicado a analizar con el general Félix Demóstenes Paniagua, historiador militar, el tema de los hechos de armas, los grandes episodios de la historia nacional relacionados con hechos de armas. Hablábamos de marzo de 1844, las dos batallas, los desenlaces de esas batallas, pero después vinieron entre 1844 y 1856. 12 años de guerra. 12 años de guerra. Fueron 4 o 5 campañas de Haití. 4 campañas militares. Contra República Dominicana. República Dominicana normalmente siempre a la defensiva. Creo que solo en una ocasión, bajo la presidencia de Báez, se produjo una ofensiva, incluso naval, en Haití. En esos 12 años se fue gestando ya el espíritu bélico, militar. Descríbanos cómo fue ese proceso, general. Sí, eso es muy bueno explicarle, porque mucha gente cree que con hacer un disparo al aire, no es que le estamos quitando importancia a esa diana inmortal que anuncia un nuevo Estado. Eso es imprescindible. Pero ahí no se quedó el asunto. O sea, con el disparo a General Mella, empezó entonces 12 años de guerra en un país pobre, en un país que no tiene armamentos, sino los viejos armamentos que han dejado los haitianos aquí, de la Guardia Nacional de ellos, con el 31, 32 y 33 regimientos. El último comandante de ellos fue de Grot y en la parte norte fue Morissette. A partir de ese momento, pues se forma una junta gubernativa la misma noche. Ese año fue bisiesto, o sea que febrero era de 29 días. Por eso el 28 no se forma nada y Sánchez coge el mando político el 29. Pero el día 1 de marzo manda a buscar al licenciado Bobadilla y le dice, mire, el hombre capacitado es usted. Por eso él le modifica con un lapicero, con un lápiz. Dice, no junta gubernativa, central gubernativa. Ahora, dentro de las primeras órdenes que dio, y eso está escrito,
Y no quiero solamente hacer de bobadilla, es un prócer también. Lo que pasa es que las diatribas políticas le han quitado cierto brillo que no tiene ni una calle. La primera orden que dio fue mandar a buscar a Duarte el 2 de marzo. Y se pagaron los gastos en que Abraham Cohen prestó la Leonora, que es la primera embarcación que surca los mares con la bandera dominicana diseñada por Duarte. Eso ahí, y se van a buscar los patriotas. La primera vez ya, pues se destapa el Bobadilla, como tiene el acto, el acto de proclamación del 16 de enero. Del 16 de enero. Es la primera base constitucional. Es la primera base constitucional nuestra. Es un acto institucional parecido a la del 65. A la del 65. Que Balaguer seguramente un acto institucional, no con una constitución. Eso después lo hablaremos en derecho. Y entonces se ordena y se divide entonces la defensa nacional. Entonces cogen a un hombre de mando, un capitán providencial, un hombre que tiene que perder, que viene con un ejército privado para que se encargue de la defensa del sur. Y ahí nace la figura del general Pedro Santana, nombrado por la Junta Central Gubernativa, general de brigada, comandante de los ciudadanos soldados, porque no tenemos ejército. Y ahí viene la figura de Mella, que conoce el Cibao, y lo mandan como delegado al Cibao. Y allá se encuentra con Tito Salcedo, que es capitán, pero necesita un hombre con más ascendencia económica, de más prestigio y de más liderazgo. Porque los generales concentran la fuerza, los coroneles agrupan la fuerza, los mayores supervisan la fuerza, los capitanes dirigen la fuerza, y de ahí para abajo es carne de cañón, se dice. Entonces, es el general Mella que va a Moca y encuentra el hombre ideal. Inver. Que es el general José Marín Vélez, y lo nombra jefe de la defensa del norte. Y ahí tenemos un ejército de expedición norte y un ejército de expedición sur. No, que ya Mella había estado trabajando en el Cibao, en las labores preparatorias. No, y además tenía su tío, que usted es descendiente de él, claro. Manuel María Castillo, que Álvaro, por eso se llama ese pueblo Castillo, en un accidente, y vivía en San Francisco de Macorís, una común de importancia. Cuando lo estaban persiguiendo aquí en la capital, la familia lo envió para donde el tío, para que lo protegiera. Y en el camino, el tío que se lo llevaba fue reclutado por el sobrino. Y por eso lo agarran preso en Cotuí también a Mella. Y lo deportan a Haití, lo llevan a Haití detenido al tío y al sobrino, y después retorna. O sea que Mella en 1843 es capitaleño, es sureño, amigo de Duvergé, porque se casa en San Cristóbal, pero es el hombre que termina también sus días en el Cibao, porque su viuda murió en Puerto Plata. Claro. Concluyo esto. Ahora, el primer enfrentamiento, pueblo dominicano y licenciado, de armas dominicanas y armas haitianas, ellos uniformados con su artillería, su caballería y su infantería, y nosotros ciudadanos soldados. La dirige el alcalde pedáneo de San Bartolomé de Neiva, el general Fernando Tavera. Después llega general y muere en Haití exiliado por los problemas políticos. Fernando Tavera, siendo alcalde, es que hace el día 10 de marzo. Bautizo de fuego. El primer bautizo de fuego en la fuente de Rodeo, lo que es Jimaní, entre el lago El Riquillo y ese lado, ahí está la fuente de Rodeo, y es el primer bautizo de fuego. Ellos concluyen su campaña hasta Asua, donde el 18 y el 19 se da lo que se llama la batalla de Asua, y la figura del general Santana, la figura del general Duvergé, se elevan en una defensa heroica, una defensa móvil, porque Asua era muy llano y tuvo que retirarse, lo que le decimos militarmente, una operación retrógrada, o sea, no una en desbandada. Fuimos vencidos, fuimos vencedores, porque los haitianos no lograron el objetivo de pasar hacia la ciudad de Santo Domingo. ¿Por qué esa batalla es la clásica? Porque fue el enfrentamiento del presidente de la República Haitiana, que estuvo ahí con su Estado Mayor y el general de más prestigio. ¿De cuántos hombres estábamos hablando ahí? Ellos dicen 10,000, pero Haití no podía tener la capacidad de caballería de 10,000. Yo le calculo a ellos entre 1.500 a 1.200 hombres. Ahora nosotros sí teníamos un listado de 600 hombres, pero conocíamos más el terreno, teníamos el deseo de vencer. Para el otro lado,
será la del 30 de marzo, donde la figura de Inver es la figura de unión. El general Mella es representante, que siempre se le ha quitado a Mella, Sí. y se encontraba reclutando hombres En La Vega. en La Vega Sí, sí. y en la parte también de lo que es San José de las Matas. Eso. O sea, Mella es la parte gubernamental de ahí. Sí. Y se subordina incluso a Inver porque él era coronel todavía. Sí. Y después que se le asciende a general de brigada. Y la figura militar es Tito Salcedo. Francisco Antonio Salcedo, alias Tito. Sí, porque Inver era francés, pero tenía que perder. pero tenía que perderse. Y a veces usted defiende, ¿qué es lo que es patria? Un pedazo de tierra defendido con amor. Sí. No, ahí ya él afirmó su Entonces, dominicanidad. eso ahí viene. Sí, Entonces, porque era un esa es la primera campaña de Sí. nosotros. Estuvimos la primera batalla ofensiva de nosotros. Sí. Fue el 11 de abril, que es lo que se llama la batalla del Bemiso, donde Duvergé ataca a los haitianos se retiran y por eso en el mes de mayo es que ponemos la bandera nacional en la población de Azuas calcinada porque ellos quemaron todos los ranchos. El 15 se da la primera batalla naval, que quiero hacer una aclaración, que aunque Tortuguero, que el primer general de marina de nosotros fue Juan Alejandro Acosta y Bustamante, hijo de María Baltasara de los Reyes, y Bustamante, mujer que firma el manifiesto. Pero Juan Alejandro Acosta no estuvo en Tortuguero. Era Cambiazo. Cambiazo, Mangiolo, Mangiolo, y sí. también un comandante que siempre se le ha ignorado, apellido Corsario. Aunque aquí se le dice la batalla de los tres Juanes, Juan Bautista Cambiazo, Juan Bautista Mangiolo y Juan Alejandro Acosta, porque ellos fueron ascendidos a generales. Y después de ahí tuvimos una segunda campaña, que es la primera vez que el ejército dominicano ya constituido pelea uniformado, que fue en diciembre de 1845, la batalla de la Estrelleta, para conquistar el terreno de San Juan, que ya los haitianos se habían metido. Sí. Y eso trae la consecuencia de la toma del fuerte, que fue el desfiladero de Cachimán. Sí. Concluyo diciendo que del 1844 al 1856 nosotros cerramos la campaña el 24 de enero con una batalla que se llamó la batalla de Sabana Larga del lado de Dajabón. O sea que las armas dominicanas se foguearon. Y de ahí esa tradición militar que comienza con Enriquillo, que la lleva a una mesa del honor, nosotros heredando eso. Ahora lo interesante es que el pueblo haitiano no nos reconoció hasta 1874. Sí. Con el acuerdo aquel con el presidente González. Entre el presidente González y el presidente Domínguez. Domínguez, sí. Que lo interpretó porque fue un acuerdo que el presidente Domínguez terminó interpretándolo como un acuerdo de fusión. Generó muchísimos conflictos. Pero ellos nunca reconocieron el Tratado de Aranjuez hasta 1935 Bueno, que hubo que modificar. Vamos a dar por concluido, lamentablemente el tiempo se agotó, pero este ha sido un programa magnífico en términos de orientar, ilustrar, educar a nuestro público televidente, y vamos a hacer el compromiso de próximamente hacer la segunda parte. No, yo me comprometo desde la con usted. independencia hasta la guerra de abril, la guerra patria de 1965. No, yo me comprometo con usted cuando guste, el pueblo dominicano, la evolución militar que nace porque la Constitución de San Cristóbal, en su artículo 185, 186, 187, hace lo que se llama la Fuerza Armada, no fuerzas, sino en singular. La Fuerza Armada. Armada Dominicana, y de ahí vamos a caer desde esas fuerzas militares hasta la Guardia de Bon y de la Guardia de Bon hasta el Ejército Nacional. Bueno, vamos a dar por concluido reiterándole las gracias por haber aceptado esta invitación, por su magnífica intervención. Compañero duartiano. Eso es así, hermano duartiano. Hermano duartiano. Y a los amigos y amigas televidentes, gracias también por su sintonía. Gracias a los patrocinadores de Leche Miles que hacen posible que toda la semana este programa, en otras palabras, llegue al público que sigue este espacio, que se transmite los domingos en este horario de 1 a 2 de la tarde, en la noche de 10 a 11 de la noche por este mismo canal, y luego los jueves
y los martes y los jueves de 7 a 8 de la noche. También se transmite por un canal de YouTube, en otras palabras TV, permanentemente. Gracias por su atención y hasta la semana entrante, Dios mediante.